Listo, sí se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Entonces, buenas tardes con todos, chicos. Continuando con las clases teóricas, ahora vamos a hacer las clases de la tercera fase, que es lo que es semiología de garganta y lo que es patología inflamatoria también de garganta. Entonces, para hacer lo que nosotros es un poco de semiología de garganta, principalmente nosotros tenemos que ver la composición de la garganta y uno de los elementos principales que conforman lo que es la garganta es la faringe, ya que la faringe, principalmente en su porción media, que es la orofaringe, es la que nos va a dar paso para nosotros poder hacer la semiología de la cavidad oral. Entonces, hablando un poco de la faringe, vamos a ver que este es un órgano impar, mediano, simétrico, que se localiza desde la base externa del cráneo hasta más o menos la sexta y séptima vértebra cervical. Esta va a ser un canal muscular a la que le va a faltar la pared anterior. Como dije, su extremo superior se va a insertar en lo que es en la base del cráneo, como podemos ver en la imagen. Y esta va a estar por medio de un tracto fibroso central y dos laterales fuertemente adheridos. Y su extremo inferior va a bajar hasta la sexta o séptima vértebra cervical y en su cara anterior y en su parte posterior va a unirse a lo que es el cartílago cricoides. Entonces vamos a ver que esta faringe se va a dividir en tres partes. En una porción superior que va a ser la rinofaringe, una porción media que va a ser la orofaringe, que como les decía, esta va a ser la encargada de darnos la apertura a lo que es la cavidad bucal por el istmo de las fauces, y la tercera porción que es la laringo con el esófago por la parte posterior y con la parte anterior, con lo que es la laringe. Entonces, hablando acerca de la rinofaringe, vamos a ver que va a tener sus diferentes paredes. En la pared superior vamos a encontrar los folículos que van a formar lo que va a ser la amígdala faringea, o también llamada la amígdala, la adenoides, que más adelante vamos a ver lo que es patología de adenoides principalmente en niños. En la parte anterior va a ser inexistente, la parte inferior va a estar formada por lo que es el velo del paladar y en la parte posterior va a conformar una curvatura cóncava hacia adelante. En las porciones laterales lo que vamos a ver van a ser los orificios tubarios de la trompa de Eustaquio y también lo que va a ser las amígdalas tubáricas o de Gerlach, que vamos a hablar más adelante, y también lo que son las fosas de Rosenmüller. Entonces, lo importante de valorar aquí en la rinofaringe, porque nosotros no vamos a hacer acá un examen directo porque es la porción posterior, vamos a hacerlo a través de una laringoscopía indirecta donde el espejito no va a mirar hacia abajo, sino hacia la parte de arriba. Vamos a tener que visualizar con este espejo lo principal que va a ser primero el velo palatino, el marco coanal que vamos a ver por detrás, así como las colas de los cornetes, la porción más posterior de los cornetes, del cornete superior, medio y inferior, el techo de la rinofaringe con las adenoides y lo que son los rodetes tubáricos y el ostium, la fosita de Rosenmüller y los repliegues salpingofaringios y salpingonasal. Y como les decía, la amígdala tubárica o llamada también amígdala de Gerlach. Eso en caso de la rinofaringe. Ya bajamos un poco más y visualizamos lo que es la orofaringe y esta va a estar limitada hacia arriba por lo que va a ser el velo de paladar. Como les dije, esta orofaringe va a comunicar hacia adelante con lo que es la boca a través del istmo de las fauces y en la parte anterior vamos a ver los pilares del velo del paladar y lo que son las amígdalas palatinas, que estas amígdalas palatinas van a ser las que nos van a dar las llamadas amigdalitis, que son las que se visualizan a visión directa. Hacia abajo, por un plano horizontal trazado, vamos a visualizar lo que es el hueso hioides y en las paredes laterales vamos a ver que estas va a estar reducidas solamente a canales que ocupan los ángulos laterales de la faringe. En la superficie posterior vamos a presentar una serie de relieves que van a estar formados por diferentes folículos linfoides que vamos a ver que estos cuando se encuentran inflamados, van a producir lo que son las faringitis crónicas. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? Principalmente la región amigdalina, lo que son las amígdalas palatinas con su fosa palatina, su fosa amigdalina, que va a estar conformada por lo que es el pilar anterior, el pilar posterior, en cuyos pilares va a estar lo que es la amígdala palatina. También tenemos que ver los surcos glosofaringios y glosoamigdalinos, el velo palatino con su cara anterior y borde libre y movilidad,
la pared lateral y posterior de la orofaringe, la región lingual próxima a la vía lingual, así como de todos estos, su coloración de las mucosas, las lesiones en superficies y, en caso de ser necesario, hasta hacer un tacto de todas estas estructuras. Luego de eso, yendo hacia la parte de adelante, tenemos que visualizar lo que es la cavidad oral. Vamos a ver que esta cavidad oral, esto es lo que acá en semiología de la cavidad oral es lo que tienen que ustedes más aprender porque es lo que todo médico general va a realizar. Entonces, todo lo que tenemos que observar en la cavidad oral es rápido a simple vista, solamente con inspección y con el uso de un bajalengua. Entonces, ¿qué vamos a ver en la cavidad oral? Primero vamos a ver que esta se va a dividir en dos partes, en un vestíbulo y la boca propiamente dicha. El vestíbulo va a ser el espacio anterolateral que está delimitado entre la mucosa bucal y la superficie externa de las encías y los dientes. Entonces, siempre visualizar por debajo de los labios este vestíbulo que va a estar por delante de lo que son los dientes y las encías. Y la boca propiamente dicha, que es la donde se encuentra la lengua, los dientes y las encías, que constituye la abertura anterior a la orofaringe. Vamos a visualizar el techo de la boca, que va a estar formado por el paladar, con sus dos porciones, su porción ósea y su porción blanda fibrosa, y la úvula, que va a prender del borde posterior del paladar blando. Vamos a ver que este arco conformado por el borde blando o el paladar posterior, el paladar blando y la úvula por arriba y el borde libre de ambos pilares anteriores del velo del paladar a los lados y la cara superior de la base de la lengua va a formar un arco que se va a llamar lo que se llama el istmo de las fauces, que es la apertura a la cavidad oral. Entonces, este istmo de las fauces es el que encargado de dividir la cavidad oral de la región orofaringea. Por último, vamos a visualizar lo que es el suelo de la boca, que va a estar formado por un tejido móvil, donde vamos a ver que la lengua va a estar anclada a este tejido a través de lo que es el frenillo lingual por debajo. Entonces, acá es importante también evaluar las alteraciones de la movilidad de la lengua, si hay dificultades para sacar la lengua hacia afuera, para descartar lo que es un frenillo lingual corto. Debajo de esta vamos a ver que van a haber, encima de esta primero van a estar lo que son las papilas filiformes, que son las papilas gustativas, y en la cara ventral de esta o debajo de la lengua vamos a ver que va a tener bastante vascularidad donde van a estar las venas raninas. Y por último tenemos lo que son las glándulas salivales que también tienen que ser evaluadas aquí, principalmente sus conductos y la permeabilidad de estas, que van a ser las 6 glándulas salivales, 2 en cada lado, que vamos a ver aquí las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Entonces acá lo que tenemos que observar es la mucosa yugal, el paladar duro, el surco gingivolabial y gingivoyugal, el suelo de la boca anterior y el surco glosogingival, las encías, el trígono retromolar, la región ventral de la lengua anterior y lateral. Siempre acá que hagamos el examen semiológico de la cavidad oral, siempre ver bien lo que es la lengua, principalmente para descartar neoplasias de la lengua, porque vamos a ver que estas neoplasias, cuando hablemos de la parte de cáncer oral, son unas de las neoplasias más agresivas. Entonces, en todos los pacientes se tiene que evaluar cómo está la región ventral, anterior y laterales de la lengua, el dorso lingual con la B lingual y las papilas filiformes, así como la movilidad también lingual. Y por último tenemos lo que es la laringofaringe. Como les dije, esta es la porción más inferior de la faringe. Vamos a ver que a ambos lados de la faringe se encuentran dos depresiones verticales llamadas los senos piriformes, por donde va a descender el bolo alimenticio en dirección del esófago. Y en la parte anterior vamos a ver que esta se va a comunicar a través del epiglotis, que como vemos va a ser un cartílago que se va a cerrar para que deje el paso del bolo alimenticio. Esta va a ser la que se va a encargar a entrar a lo que es la laringe. Entonces acá tampoco se va a poder realizar un examen directo de esto, sino vamos a tener que hacer uso de exámenes auxiliares, como va a ser el uso de una laringoscopía directa, como el uso de una nasofibrolaringoscopía para poder evaluar todas estas estructuras. Que lo que vamos a evaluar va a ser la base de la lengua y las amígdalas linguales, que son mucho más bajas que las amígdalas palatinas, y acá principalmente lo que evaluamos en la base de la lengua son la presencia de varices de base de lengua, que muchas veces lo que pueden ocasionar son sangrados cuando el paciente presenta
accesos de tos muy recurrentes o carraspeo recurrente, pueden haber pequeños microsangrados donde el paciente nos va a decir que tiene un esputo sanguinolento. Después tenemos que evaluar lo que son los surcos glosoepiglóticos, los repliegues faringoepiglóticos y repliegues aritenoepiglóticos para ver si acá hay, por ejemplo, en personas que han presentado atragantamiento, puede que en estos repliegues y en estos surcos hayan quedado cuerpos extraños, muros faringolaringio y anatomía laringea para descartar la presencia de tumoraciones, el seno piriforme, porque aquí es donde se producen lo que hay más de éstasis salival, así como proximidades de la boca de Killer. Y de todos estos también su coloración de las mucosas, la movilidad hipofaringea, y principalmente lo que es la movilidad de las cuerdas vocales para ver si hay parálisis de cuerdas vocales y la movilidad laringea. Vamos a ver solamente para hacer un recuerdo anatómico que la faringe va a tener músculos estriados, va a estar compuesto por músculos estriados bilaterales que van a tener la composición de 3 músculos constrictores y 2 músculos elevadores, siendo los constrictores el músculo constrictor superior, el medio y el inferior, y los músculos elevadores, el músculo elevador del paladar o del velo del paladar, el músculo estilofaringio y el músculo salpingofaringio. Y su irrigación principalmente va a ser por ramas de lo que es la carótida externa, con su arteria tonsilar, la palatina ascendente, la faringe ascendente, la palatina descendente y la arteria lingual dorsal. Eso solo para recuerdo anatómico. Ahora sí es importante que ustedes conozcan lo que es el anillo de Waldeyer. Entonces vamos a ver que el anillo de Waldeyer es un conjunto de estructuras compuestas por tejido linfoide que están situados a nivel de la faringe. Su función principalmente es en niños. Ya cuando somos grandes, ya vamos a ver más adelante que todas estas estructuras del anillo de Waldeyer llegan a un crecimiento máximo hasta los 10 años y a partir de los 10 años estos empiezan a involucionar y ya no nos van a dar tanto esta función protectora. Entonces, durante la niñez tienen una función protectora y de defensa de las vías aéreas y digestivas que se encargan de la captación de gérmenes patógenos que penetran ya sea por la nariz o por la boca para procesarlos y desencadenar la respuesta inmune, como para presentarlos a nuestro sistema inmunológico. Entonces, este anillo linfático de Waldeyer es un anillo porque así como vemos en esta imagen, va a formar una redondela donde los principales compuestos linfáticos van a ser las adenoides en la parte más superior, se van a continuar por las amígdalas tubáricas o las amígdalas de Gerlach, seguimos bajando y van a estar las amígdalas palatinas para juntarse nuevamente en lo que son las amígdalas linguales, entonces formando todo este círculo. Entonces, hablando de cada una, vamos a ver que la amígdala faríngea en los niños suele estar hiperplasiadas o agrandadas y estas, como les dije, son las llamadas adenoides. Entonces, más adelante vamos a ver esto, que lo que provocan en muchos de estos niños cuando están aumentadas de tamaño es una insuficiencia respiratoria nasal que puede empeorar en las noches y producir el clásico síndrome de SAOS o síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, la importancia de valorar estas adenoides o amígdalas faríngeas para la probable extirpación si ya le están produciendo alguna alteración sintomatológica al niño. Luego tenemos las amígdalas tubáricas o también llamadas las amígdalas de Gerlach, que estas se encuentran alrededor del rodete tubárico de la trompa de Eustaquio. Cuando estas se encuentran inflamadas, producen lo que es obstrucción de la trompa de Eustaquio y lo que son los problemas como una otitis media serosa. Luego tenemos lo que son las amígdalas palatinas, que son las llamadas, lo que su infección e inflamación da, son las llamadas amigdalitis agudas. También se llaman tonsilas y están situados a ambos lados de los sismos de las fauces. Estas son las más fáciles de visualizar solamente durante la inspección oral. Y vamos a ver que estas son las típicas anginas que cuando se inflaman y se infectan se denominan amigdalitis, lo que les dije. Y por último, la amígdala lingual, que es el conjunto de tejido linfoide más voluminoso de la faringe y está situado ya en la base de la lengua. Entonces, estas no se pueden visualizar solamente a través de una laringoscopía indirecta o una laringoscopía directa que ya nos permite visualizar estas amígdalas linguales que son las más inferiores.
Luego tenemos lo que es la laringe. Vamos a ver que esta porción de la laringe es un órgano que sirve tanto para la fonación y que forma parte de las vías aéreas. Es un órgano impar que está situado en la parte anterior del cuello y se continúa con la parte superior de la tráquea. En su estructura va a tener un esqueleto que va a ser de fibro cartilaginoso, donde van a haber cartílagos que lo van a conformar y va a presentar una zona media de estrechamiento del músculo aponeurótico que va a ser la glotis. Entonces, viendo cada una de estas partes, podemos ver que la laringe va a tener, como les dije, primero un esqueleto cartilaginoso y también un esqueleto fibroso. En el esqueleto cartilaginoso vamos a ver que van a ser seis pares de cartílagos que se van a encontrar acá. Van a ser 3 pares de cartílagos pares y 3 pares de cartílagos impares. En los cartílagos pares vamos a ver que va a estar acá lo que es la epiglotis, la tiroides y el cricoides. Y en los cartílagos impares, de lo contrario, en los cartílagos impares está lo que son los cartílagos epiglotis, tiroides y cricoides. Y en los cartílagos pares están lo que son los aritenoides, cartílagos corniculados de Santorini o cartílagos cuneiformes de Ruysberg. Aquí está lo contrario, ¿ya? Que en esta diapositiva me he equivocado. Impares son epiglotis, tiroides y cricoides y los pares son aritenoides, cartílagos corniculados de Santorini y los cartílagos cuneiformes de Ruysberg. Entre todos estos cartílagos vamos a ver que van a haber articulaciones entre ellos y todos ellos se van a rodear de una capa fibrosa principalmente, luego por músculos y por dentro va a estar la mucosa, así como también lo que son vasos y nervios. Entonces, en lo que son los músculos intrínsecos de la laringe, su importancia clínicamente va a radicar en la función que van a presentar estos músculos. Van a haber músculos abductores que se van a encargar de abrir lo que es la laringe y acá tenemos a lo que es el cricoaritenoideo posterior y los aductores que son los encargados de cerrar la laringe, que son el tiroaritenoideo, el interaritenoideo, el cricoaritenoideo lateral y el cricotiroideo. Entonces, esta es una pregunta que muchas veces hacen en los exámenes, que cuál es el único músculo abductor de la laringe, el cricoaritenoideo posterior, y todos los demás son los que se encargan de cerrar la laringe. Las funciones de la laringe principalmente son protección. Vamos a ver que actúa como un esfínter que evita la entrada de cualquier cosa a la vía aérea, cierra el vestíbulo laríngeo y la glotis. Respiración, ya que produce una dilatación activa de la apertura laríngea para que pueda pasar el oxígeno. Y fonación, por lo que es la vibración de las cuerdas vocales y modulada por el aparato articulatorio y la caja de resonancia de la nariz, la boca y la faringe. Al igual que la faringe que hemos visto que tiene sus 3 porciones, la laringe también va a tener sus 3 porciones. Va a tener una porción supraglótica, una porción glótica y una porción subglótica. Entonces, en la porción supraglótica vamos a ver que su borde superior está el aditus o margen laringio y está constituido por el borde superior del epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos, los bordes superiores de los cartílagos corniculados y aritenoides. Vamos a ver, porque por debajo de estas bandas existe una hendidura denominada el ventrículo de Morgani y en este lugar es donde se pueden generar los laringoceles. Entonces, zona supraglótica principalmente visualizar que no haya la presencia de lo que son laringoceles, que son tumoraciones que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver que en el suelo del ventrículo corresponde las cuerdas vocales y delimita el nivel glótico. La zona subglótica, que es la más baja de la laringe, se extiende desde la glotis hasta la parte más inferior del cricoides, donde ya comienza lo que es el primer anillo traqueal. Y de todas estas dos zonas, la más importante es la zona glótica, porque en esta zona glótica, como podemos ver estas imágenes, está comprendido lo que son las cuerdas vocales o los ligamentos vocales. Esto va a corresponder a la zona más estrecha de la laringe y vamos a ver que la parte anterior, denominada como misura anterior, es donde se unen, como visualizamos aquí en esta imagen, los ligamentos de las cuerdas vocales. Y en la comisura posterior, que es cartilaginosa, está formado por los aritenoides. Entonces, esta es la zona de mayor estrechez y la más fácil en afectarse por alguna inflamación o infección. Entonces, por eso es importante conocer esta zona glótica. Ahora, para hacer un recuerdo un poco de anatomía, su inervación va a ser dada por el laringio superior y el laringio inferior recurrente y su irrigación va a ser por ramas de la arteria carótida externa que van a ser la laringe superior, la laringe inferior y la laringe posterior. Ahora, ya hablando de lo que vamos a visualizar en semiología, porque lo anterior ha sido coger un poco de lo que es anatomía.
Vamos a visualizar que en semiología la cavidad oral se va a examinar en forma conjunta con la orofaringe, así como la hipofaringe la vamos a evaluar con lo que es la laringe. La exploración de la faringe debe realizarse en sus 3 regiones que hemos dicho y se procederá siempre realizando lo que es una anamnesis para ver lo que son antecedentes familiares y personales, así como hábitos nocivos, es que esté tomando alguna medicación previa o no. Y tenemos que preguntar también en la relación laboral que hay, porque vamos a ver que bastantes patologías, principalmente patologías tumorales, tienen que ver con la exposición laboral a los que están sometidos los pacientes, así como manifestaciones alérgicas o alguna otra enfermedad. En la exploración física durante la inspección, primeramente se le tiene que hacer al paciente aperturar la boca sin forzarlo, es decir, sin el uso de un bajalenguas, para principalmente en pacientes nauseosos o en niños que no se van a dejar inspeccionar con un abreboca, visualizar a simple vista todas las estructuras, ¿no? Que ya nombramos más adelante. Para visualizar, por ejemplo, la movilidad del paladar blando, podemos decirle al paciente que pronuncie la letra A y con ella vamos a ver vamos a poder valorar esta movilidad. Luego es importante indicarle al paciente que saque la lengua, la vuelva a meter y mueva hacia los laterales para ver la movilidad lingual. Luego, después de esto, recién se le explica al paciente que vamos a proceder a realizar una orofaringoscopía, pero ya con un depresor de lengua y indicarles que puede desencadenar el reflejo nauseoso. Entonces, con un depresor lingual o que ya puede ser metálico o de madera, el que más se utiliza es el de madera, podemos visualizar ya mejor todas las estructuras que no se han podido visualizar a una inspección directa. Es importante acá ver también la arcada dentaria, cómo están los dientes, debajo de la lengua. Eso nos va a ayudar con todos estos depresores metálicos o de madera, poder hacer también una movilidad activa por nosotros de la lengua para visualizar si en el piso de boca hay tumoraciones o hay alguna otra alteración. Acá, por ejemplo, en esta imagen se puede ver una maniobra de compresión amigdalina, donde con un bajalengua hacemos que la lengua se pegue al piso de la boca y con otro bajalengua de madera comprimimos lo que es las amígdalas palatinas. Es una maniobra un poco molesta para los pacientes, principalmente los que tienen gran reflejo nauseoso, pero lo que nos ayuda al comprimir esta amígdala es ver si existe o no la salida de calcio, que esto se va a dar en lo que son las amigdalitis crónica, cuando nosotros estamos sospechando de una amigdalitis crónica. Después vamos a proceder a realizar lo que es la palpación. La palpación digital se hace con ambas manos enguantadas. Una de las manos va a coger lo que es la parte cervical inferior para nosotros poder empujar todo lo que es la base de la lengua hacia arriba y la otra mano va a ingresar por debajo de la lengua y va para poder palpar lo que son las tumoraciones. Principalmente porque muchas de estas tumoraciones, por lo que tiene esta capa mucosa debajo de la lengua, no van a poder ser vistas a simple vista, entonces es necesario siempre palparlas. Hablando de los síntomas de la cavidad oral, vamos a ver que van a haber todos estos tipos de síntomas, como va a ser la disfagia, que va a ser la dificultad para tragar, la odinofagia, que es el dolor para tragar, la aerofagia, cuando hay una deglución de aire y expulsión brusca y ruidosa por la boca, la halitosis, que es la fetidez del aliento, que puede ser por diferentes patologías, como una halitosis nasal por rinitis alérgica, una halitosis sinusal en la patología de sinusitis, halitosis por lesiones bucales, principalmente en lo que pueden ser estomatitis o caries dentaria, halitosis faríngea o esofágica cuando hay una faringitis crónica, cáncer, reflujo gastroesofágico, hasta una halitosis broncopulmonar en pacientes con TBC, abscesos pulmonares o bronquiectasias. La aparición también de cialorrea, principalmente en pacientes que han tenido el antecedente de un ahogamiento o atragantamiento con sensación de cuerpo extraño. Vamos a ver que esta cialorrea va a estar presente en estos pacientes cuando hay un exceso de saliva. Entonces, también se puede presentar en lo que son estomatitis, neuralgia del trigémino, úlceras gastroduodenales, cáncer de esófago y hasta en las embarazadas. Pero principalmente en la parte de otorrino, pensar cuando un paciente ha tenido un antecedente de atragantamiento que ha podido quedar un cuerpo extraño a nivel de
hipofaringe. Después tenemos lo que es el antihialismo, ya también lo contrario de la cialorrea, que es una escasez de saliva, principalmente en pacientes con deshidratación, intoxicación atropínica, afecciones parotidias, avitaminosis A, angustia, etc. Luego, al hacer el examen físico segmentario de la cavidad oral, comenzamos viendo lo que son los labios, cómo está su simetría, su color, su aspecto. En la simetría tenemos que descartar lo que es parálisis facial, entonces hacerlo sonreír al paciente para visualizar si hay alguna desviación de la comisura bucal, ¿no? Es importante ver si hay alguna producción de vesículas o úlceras en los labios para descartar lo que es herpes. Boca, vamos a hacer con la inspección y la palpación bimanual, la mucosa bucal. Cuando encontramos una mucosa bucal pálida, estamos pensando en una anemia. Cuando vemos una mucosa amarillenta, en algún tipo de ictericias. Por ejemplo, en la patología de la escarlatina, nosotros vamos a ver una mucosa roja, escarlata, y lo importante de acá de visualizar en lo que es la escarlatina, ver la lengua frambuesada, ¿no? En el sarampión podemos ver manchas blanquecinas rodeadas de una aureola roja. En la rubiola varicela el exantema cutáneo que se acompaña de un enantema bucal y faríngeo. En lo que son las estomatitis, inflamación de la mucosa bucal que se acompaña de dolor, halitosis, cialorrea y trastornos de gusto, así como adenopatías submaxilares. Y en lo que son las presencias de aftas, estas vesículas que al romperse dejan estas úlceras blanquecinas muy dolorosas que se le tiene que explicar al paciente que va a demorar aproximadamente de una semana a 10 días hasta que curen completamente estas aftas. Luego procedemos al examen de las encías, para descartar alguna alteración de estas, como va a ser la gingivitis tartárica por sarro dental, la vitaminosis C, el sangrado por enfermedades hemorragíparas, como deficiencias de ciertos compuestos de la coagulación, ¿no? Y por último, lo que son los dientes, para ver si hay caries, obturaciones, desdentados, para visualizar todo esto. Luego procedemos a lo que es la inspección de la lengua, como ya hemos hablado de deprimir la lengua, ver cómo se encuentra la lengua, y luego pasar la movilidad de la lengua y si hay alguna alteración de la lengua que vamos a ver más adelante, y por último ver la alteración de lo que son las amígdalas palatinas. Es importante ver en las amígdalas palatinas, que son la parte más posterior de lo que es la cavidad oral, las alteraciones de su tamaño, si estas están hipertrofiadas o están ya también atróficas, más pequeñas de lo normal. Su asimetría, normalmente estas amígdalas tienen que ser del mismo tamaño, su aspecto que tienen. Hay algunas amígdalas crípticas que nos están indicando que este paciente tiene una amigdalitis crónica y es más fácil que rápidamente haga amigdalitis a repetición si hay ulceraciones, si hay fibrinas o si hay quistes de retención. Esto también descarta lo que son abscesos o flemones periamigdalinos que vamos a ver adelante, o si hay exudados pseudomembranosos adherentes a la mucosa. Entonces, acá podemos ver imágenes, por ejemplo, de cómo es una hipertrofia amigdalina, que vamos a ver más adelante que va a tener diferentes grados, pero vemos que en esta hipertrofia amigdalina las amigdalinas están sobrepasando tanto pilar anterior como pilar posterior. Acá no llegan a juntarse aún. Si nosotros decidimos clasificarla en algún grado de hipertrofia amigdalina, vemos en esta imagen que estarían en un segundo a tercer grado, y estas amígdalas que ya están contactando casi entre sí y chocando con la úvula, ya serían unas amígdalas completamente obstructivas o de cuarto grado. También si vemos mejor la imagen, podemos visualizar que tienen abundantes criptas profundas. Entonces esto nos quiere decir que estos pacientes sufren amigdalitis a repetición. Asimetría de amígdalas, como le dije, normalmente las amígdalas, ya sean hipertróficas o atróficas, siempre son del mismo tamaño, parecidas, pero cuando hay alguna simetría de amígdalas, como visualizamos acá, la amígdala derecha está más grande, está de un grado 2, 3, y la amígdala izquierda está de un grado 1, ni siquiera se llega a visualizar entre los pilares. Es importante acá descartar algún proceso tumoral o de malignidad o cáncer, porque el crecimiento de una sola amígdala nos podría estar indicando que está habiendo el crecimiento de un carcinoma epidermoide.
La presencia de lo que es amigdalitis, que vamos a hablar más adelante, lo que es amigdalitis bacteriana o amigdalitis vírica con sus diferentes características, como visualizamos acá, y la presencia de los flemones periamigdalinos, que es en las pacientes que sufren amigdalitis crónicas a repetición. A veces esta infección ya no solamente queda en la amígdala palatina, sino empieza a recorrer a lo que es el velo del paladar y la cápsula de la amígdala, secar todo eso. Entonces visualizamos cómo el contenido purulento o la pus se empieza a acumular y empieza a hacer que se desvíe la úvula hacia un costado, se forme un abombamiento del paladar blando, el paciente va a tener trismo, dificultad para la apertura bucal, dificultad respiratoria, y este es un tratamiento que se tiene que hacer inmediatamente de urgencia porque el paciente poco a poco va a presentar un aumento de dificultad respiratoria porque todo esto va a estar cerrado completamente por la inflamación. Entonces, tratamiento principal de esto, hacer un pequeño corte hacia lo que es el pilar anterior para drenar la pus que tenga el paciente, darle antibioterapia y corticoterapia para que desinflame, y estos pacientes normalmente tienen que ser hospitalizados. Después tenemos lo que es el velo del paladar. Como les dije, para apreciar la movilidad de este paladar se puede realizar, decirle al paciente que diga la palabra E, que diga la letra E seguidamente, y ahí sí podemos visualizar la movilidad del paladar. Es importante también la palpación del paladar, principalmente en pacientes que han tenido antecedentes de labio leporuno con fisura palatina, visualizar si en la parte posterior ha llegado a cerrar lo que es el paladar duro, ¿no? Paladar duro y paladar blando. Ahora también es importante visualizar lo que es la parálisis, cuando hay asimetrías, cuando nosotros le decimos al paciente que diga la letra A y vamos a ver la movilidad del paladar, todo debería elevarse de una misma forma, pero cuando hay parálisis facial, vamos a ver que solamente una porción se eleva, y esta única porción que se eleva va a hacer que se desvíe la úvula hacia un lado. Entonces ya nos estaría hablando acerca de una parálisis facial de ese lado. Como les dije, en lesiones de lengua vamos a ver estas lesiones que son las más importantes que ustedes conozcan. Una es la leucoplasia, donde vamos a ver áreas blanquecinas indoloras en la mucosa bucal, como visualizamos en lo que es la primera imagen. ¿Por qué es importante visualizar esta leucoplasia? Porque esta es una lesión ya premaligna. Entonces, en la mayoría de estos pacientes, cuando nosotros visualizamos estas lesiones blanquecinas de la mucosa bucal, casi siempre principalmente en las zonas laterales de la lengua, hay que biopsiar a este paciente, sacar un pedacito de esta lesión porque ya son lesiones premalignas, o al menos indicarle al paciente que tiene que venir a sus controles, ¿ya? Para no desencadenar lo que es un cáncer de lengua, que como le dije es un cáncer rápidamente progresivo que muchas veces llega a la muerte del paciente. Úlceras aftosas, que es una patología común por la que vienen siempre las personas, donde aparecen estas úlceras redondeadas u ovaladas con un halo de mucosa enrojecida y en su parte central de coloración blanquecina. Causan bastante dolor, son úlceras bastante dolorosas, e indicar al paciente que esto tiene que ir pasando por lo menos entre unos 7 a 10 días. No es una recuperación rápida que presenta, y se pueden dar algunos medicamentos que están con una composición tanto de antibióticos y lidocaína y un poco de corticoide para disminuir más lo que es el dolor de la presencia de estas úlceras aftosas. Después la glositis atrófica, como visualizamos acá, que es una lengua lisa e inflamada con pérdida de las papilas, que esto ya nos está sugiriendo que hay deficiencias o avitominosis de principalmente lo que es la riboflavina, la niacina, el ácido fólico y la vitamina B12. Luego tenemos lo que es la lengua fisurada o escrotal, que se produce a medida que avanza la edad. Puede ser ocasionado por restos de alimentos que se acumulan en las grietas y producen irritación, pero no tiene más patología, ¿no? Casi siempre esta se visualiza en lo que son los pacientes mayores. Otro que podemos visualizar ya también debajo de la lengua es la llamada ránula, que es una tumoración quística generada por la obstrucción de una glándula salivar, que suele observarse en la región sublingual y por fuera de la línea media, y tiene este aspecto translúcido. Entonces, aquí el tratamiento principal es retirar toda esta ránula, no solamente hacer un pequeño corte y que salga la secreción serosa de saliva que hay acá, ya que esto nuevamente se puede volver a llenar, sino tenemos
tenemos que hacer una marsupialización de todo el quiste, sacar todo el quiste con su cápsula y su conducto y cerrar lo que es esa glándula sublingual que se ha deformado en esta ránula. Luego tenemos lo que es el epulis, que es un tumor localizado en las encías, por lo general de características inflamatorias, pero que en ocasiones puede producir dolor, pero normalmente lo que más le molesta al paciente es el tamaño que presenta y la dificultad que presenta la deformación. Esto solamente es a través de una exéresis quirúrgica. Luego tenemos los estudios que nos van a ayudar a complementar nuestra semiología de lo que es la cavidad oral y la faringe. Entonces tenemos acá lo que es la laringoscopía indirecta. Vamos a ver que esta laringoscopía indirecta es para ver dos partes, lo que es la rinofaringe hacia arriba si nosotros direccionamos el espejito hacia arriba y la hipofaringe si nosotros la direccionamos hacia abajo. Vamos a ver que el paciente debe estar sentado con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante y la cabeza discretamente reclinada hacia atrás, como hiperextendida, ¿ya? Es importante indicarle al paciente que se quite todo lo que son las prótesis dentarias, para poder tener una mejor visualización de la orofaringe. Luego se le pide al paciente que saca la lengua, como estamos visualizando en esta imagen, y para que nosotros tengamos una mejor visualización, con la ayuda de una gasa, nosotros jalamos la lengua hacia afuera. Luego utilizamos estos espejitos, que son los espejitos para hacer las laringoscopías indirectas, que vamos a ver que van a ver de diferentes tamaños, como estamos visualizando en la imagen. Estos espejitos tienen que ser calentados previamente, porque por el vapor que se produce al respirar, cuando nosotros seguimos respirando, estos espejitos rápidamente van a ser empañados. Entonces se tiene que introducir siempre un espejo caliente, siempre evitando no quemar al paciente, no tocar ninguna estructura para no provocarle incomodidad al paciente. Y de esta forma vamos a visualizar. Cuando hacemos una laringoscopía indirecta para la parte superior o para ver la rinofaringe, lo que, como les dije, vamos a visualizar es la cola de los cornetes, lo que eso es las, las adenoides, lo que es las amígdalas tubáricas, donde esté la salida de lo que es la trompa de Eustaquio. Eso es lo principal que tenemos que ver. Y cuando el espejito lo localizamos hacia abajo, esta es la imagen que nos va a dar, ¿no? Que vamos a visualizar todavía lo que son las amígdalas, el pilar anterior y el pilar posterior, las amígdalas palatinas, y por debajo ya empezamos a ver un poco del epiglotis, los cartílagos aritenoideos y lo que son las cuerdas vocales. Eso lo vamos a ver de lejos, ¿no? Porque no vamos a poder llegar a entrar, sino a través del espejito vamos a llegar a visualizar la parte más lejana, lo que es la glotis. Entonces, acá está cómo se realiza, como les indicaba, con una manito jalamos lo que es la lengua y con la otra ingresamos el espejito caliente y visualizamos acá, por ejemplo, el epiglotis, lo que son las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas, ¿no? Luego tenemos lo que es la laringoscopía directa. Esta laringoscopía directa se reserva para cuando necesitamos exploración de esto y efectuar alguna maniobra intervencionista. Esta más nosotros la hemos realizado para biopsias de tumoraciones laringias y también para lo que es retiro de cuerpos extraños en los pacientes, principalmente en lo que es en niños. Entonces vamos a ver que el paciente, esta laringoscopía directa no se hace en consultorio externo o como procedimiento externo, sino este paciente tiene que ingresar a sala de operaciones. Se hace con un laringoscopio, que es el mismo laringoscopio que utilizan los anestesiólogos para poder intubar al paciente. Le decimos al anestesiólogo que al paciente no los deje en un plano que él pueda todavía respirar solo, pero pueda relajar todas las estructuras de la boca para que no nos haga fuerza y no cierre lo que es la cavidad de la hipofaringe. Entonces se mete el laringoscopio y con diferentes pinzas de instrumentos podemos visualizar todo lo que es la glotis y la subglotis hasta el primer ponillo de la tráquea, y como le dije, esto principalmente, este procedimiento de la laringoscopía directa, es más para visualizar lo que son tumoraciones, cuerpos extraños, y si es que vemos ya las tumoraciones, realizar pequeñas biopsias, o si vemos un cuerpo extraño, los retiros de lo que son los cuerpos extraños.
Ahora la fibrolaringoscopía o nasofibrolaringoscopía, este sí es un estudio que se puede hacer en consultorio externo, es un estudio que no es riesgoso, el paciente no está sedado y solamente se le da al paciente lo que es un anestésico local en spray para poder disminuir lo que es el reflejo nauseoso. Vamos a ver que estos endoscópicos o fibrolaringoscopios van a ser rígidos o flexibles. Los que utilizamos más nosotros son los flexibles porque nos van a ayudar. El estudio que nosotros realizamos es una nasofibrolaringoscopía, entonces ingresamos por la nariz, luego vamos bajando por lo que son los coanas, por lo que es orofaringe y para bajar a hipofaringe. Entonces necesitamos que sea flexible, no que sea duro. Entonces, esto nos ayuda a visualizar desde lo que es nariz hasta lo que son las cuerdas vocales y primer anillo traqueal. Y por último tenemos el último estudio, que es el estudio de la estroboscopía. Este estudio de la estroboscopía es un método de exploración especializado que consiste en la observación de los movimientos y la vibración de las cuerdas vocales por una imagen óptica. Entonces, estas son las imágenes que nos dan el estroboscopio. A diferencia del nasofibrolaringoscopio, que nos da una imagen en tiempo real, nosotros lo que hacemos es vibrar estas cuerdas vocales y después las ponemos como en un video más lento y empezamos a visualizar cómo se dan los diferentes movimientos de las cuerdas vocales, y esto principalmente para ver si hay alguna alteración en el cierre glótico. Entonces vamos a ver que el estroboscopio es un instrumento óptico que se utiliza para estudiar las fases de los movimientos de las cuerdas vocales por medio de una luz, la cual es interrumpida o pulsada. Método indispensable para ver lo que son las lesiones estructurales mínimas de la laringe y su uso clínico es cada vez más accesible. Principalmente no para ver tumoraciones, sino para ver si hay algún defecto en el cierre glótico de estos o si hay parálisis de cuerdas vocales. En sus ventajas es mucho más tolerante que la nasofibrolaringoscopía. Vamos a ver que permite evaluar también el habla del paciente, permite una observación del aparato bucal completo y evalúa mejor lo que son los trastornos de voz. Entonces, principalmente alguna alteración del cierre glótico que haga que el paciente que tenga trastornos de la voz, como es la llamada disfonía. Y las desventajas, que es un poco más invasivo, la imagen nos da una imagen en sucesión de puntos, no es una imagen directa como en la nasofibrolaringoscopía, sino es un video grabado que nosotros luego lo vamos a analizar y puede haber distorsiones en la imagen. Entonces, todo eso es acerca de lo que es semiología y anatomía de lo que es la parte de la orofaringe y faringe. Ahora vamos a hablar acerca de la patología inflamatoria de esto. Entonces, comenzamos con lo que es la adenoiditis aguda. Entonces, comenzando con lo que es la adenoiditis aguda, es una inflamación infecciosa transitoria de lo que son las amígdalas faringeas o adenoides. Este va a ser un proceso típicamente pediátrico, como les dije, es raro que se den en adultos. Puede darse principalmente en adultos porque a veces quedan restos adenoideos. Como les dije, estas adenoides o todas las estructuras de las amígdalas, llegan a involucionar entre los 9 y 10 años. ¿Qué quiere decir? A los 9 y 10 años estas empiezan a retraerse y muchas veces hasta desaparecer y ya no tienen funcionalidad en nuestro cuerpo. Entonces, por eso estas solamente cuando ya se produce una infección de las adenoides es típicamente en niños. Y si es que se daría en adultos es porque hayan quedado algunos pedazos de adenoides que no han sido reabsorbidos por el cuerpo. Entonces, proceso típicamente pediátrico donde hay una vegetación adenoidea que remite en forma drástica a partir de los 9 años. Con frecuencia afecta lo que es la trompa de Eustaquio y el oído medio en forma de otitis medias agudas a repetición. Entonces, cuando el paciente tiene estas adenoiditis aguda, a la larga, cuando hay unas adenoiditis agudas a repetición, lo que produce es una hipertrofia adenoidea, es decir, un aumento o un crecimiento de estas adenoides, lo que termina en alguna alteración de la trompa de Eustaquio, ya que va a obstruir la trompa de Eustaquio, y al haber una obstrucción de esta trompa de Eustaquio, va a hacer que el paciente primero comience con unas otitis medias agudas a repetición y luego empiece a presentar lo que es una otitis media serosa, cuyo principal síntoma va a ser que el paciente va a empezar a presentar alguna disminución de la audición, dolores de oídos, que como hemos hablado ya en la parte de oído, ¿no? Cuando hay una adenoiditis aguda, acá la infección más importante es la infección vírica, casi siempre producido por lo que es el rinovirus.
Luego puede ser por el virus de la parainfluenza o de la influenza, y cuando ya estas se sobreinfectan, vamos a ver que va a tener una sobreinfección bacteriana por Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Entonces acá vemos las imágenes de las adenoiditis, como ese crecimiento adenoideo, que está justo, acá estamos, esta es una imagen ingresando a través de la nariz, vemos aquel tabique septal y cómo ya el adenoides está ingresando hasta la parte de las coanas por su aumento, por su gran estructura. En el cuadro clínico que va a presentar el paciente, va a ser lo que es una obstrucción nasal, va a presentar una rinorrea anterior y posterior, principalmente posterior. Si hay una infección, el paciente va a presentar fiebre, malestar general, cefalea, va a haber otalgia acompañada de otitis medias agudas, y nosotros al realizar la rinofibroscopía vamos a encontrar las adenoides, como visualizamos en las imágenes, congestivas, agrandadas. Muchas veces se pueden ver, como vemos en la imagen superior, con una secreción purulenta. Entonces, acá hay un cuadro diferencial para descartar una adenoiditis vírica, como es como comienzan las adenoiditis, de una sobreinfección bacteriana. Entonces, vemos que en el comienzo de los síntomas, comienzan como los síntomas de una rinorrea, como un cuadro gripal. Y acá, ya pasados estos síntomas del cuadro gripal, ya empiezan a haber cuadros mucho más intensos. Esa rinorrea se puede convertir en una rinorrea más purulenta, amarillenta o espesa. En la insuficiencia respiratoria nasal, en la adenoiditis vírica, vemos que es una cruz, pero ya cuando hay una sobreinfección bacteriana, esta insuficiencia nasal es aún mayor. Rinolalia, igual una voz nasal. En la adenoiditis vírica es una cruz, en la sobreinfección bacteriana es aún más. Si nosotros buscamos adenopatías principalmente a nivel cervical, vamos a ver estas adenopatías a nivel cervical, las retroespinales van a estar presentes, y en la sobreinfección bacteriana van a ser mucho más grandes. Halitosis no se va a ver en la adenoiditis vírica, en la bacteriana sí. Cefalea puede haber, como malestar general puede haber, pero ya cuando es una sobreinfección bacteriana siempre hay estas, y el paciente empieza a presentar lo que es fiebre alta. Entonces, el tratamiento de las adenoiditis, principalmente cuando ya estamos pensando que sea complicado con una infección bacteriana, es el uso de antibióticos, principalmente el uso de lo que es la amoxicilina con ácido clavulánico, o el uso de las que son las cefalosporinas, así como uso de macrólidos como es el trimotoprim sulfametoxazol. Hidratación del paciente, el principal uso de antiinflamatorios, y los mucolíticos y los vasoconstrictores para disminuir la secreción mucosa del paciente, que tal vez es un síntoma incómodo para ellos. Luego, en lo que es la adenoiditis crónica o hipertrófica, un momentito, chicos, por favor. Listo, ya. Luego, en lo que es la adenoiditis crónica o hipertrófica, vamos a ver que esto se produce por una afección inflamatoria y séptica de las amígdalas faringeas, con una serie de cambios tisulares irreversibles. O sea, ya tantas adenoiditis agudas han habido que ya hay una alteración histológica en lo que son las amígdalas faringeas, produciendo lo que es fibrosis, necrosis, desestructuración del trama linfoide y epitelial. Como consecuencia, puede haber una proliferación bacteriana en este estroma de la amígdala faríngea, y hacer que esta amígdala aumente de tamaño y se hipertrofie, sea más grande. Entonces, el paciente ya va a tener una insuficiencia respiratoria, pero esta insuficiencia respiratoria va a ser bilateral y va a ser constante en el niño. Va a presentar, o todos los días va a encontrarse con lo que es una rinorrea espesa bilateral. Va a haber una rinolalia, siempre el paciente va a tener una voz nasal. Puede haber presencia de ronquidos o de apneas. La mamá de estos niños nos van a decir que cuando los niños duermen en la noche van a roncar, o van a dormir con lo que es la boquita abierta. Y cuando nosotros les preguntamos por los periodos de apneas, es decir, decirle a la mamá que si el niño se queda por lo menos unos 20 segundos sin poder respirar y luego tiene micro despertares, la mamá muchas veces nos va a decir que sí.
Es importante ver en estos niños esta llamada fascia adenoidea, que la vamos a describir ahora y vamos a ver las fotos más adelante de estos pacientes, así como también va a tener procesos ópticos a repetición. Entonces, ¿cómo va a ser la fascia adenoidea que va a presentar este paciente? Vamos a ver que va a tener unos dientes incisivos que van a ser procidentes, siendo estos más llamativos en la arcada dentaria superior, como que los dientes de la arcada dentaria superior los vamos a encontrar salidos. Si nosotros evaluamos lo que es el paladar óseo, va a presentar un arco en forma de ojiva que tiene un ángulo agudo. Va a tener la procidencia dental con mal posicionamiento de las piezas dentarias y protrusión lingual. Como les decía, el arco superior de la boca va a estar sobreexpuesto hacia arriba y van a tener la lengua hacia afuera estos niños y van a presentar lo que es una respiración bucal con una alteración normal de la anatomía de los dientes. Vamos a ver que todos estos problemas bucales principalmente son porque los niños no respiran a través de la nariz, no pueden respirar a través de la nariz, entonces ellos empiezan a respirar por la boca y esta respiración bucal produce todas estas alteraciones. Vamos a ver que estos niños también con frecuencia van a babear, van a ser niños babeadores y tienen una cara de aspecto de niño distraído o absorto. Entonces, esta es la fascia adenoidea con la que visualizamos al paciente, ¿no? Vamos a ver que el labio superior es corto, el labio inferior se encuentra vertido, los pómulos se encuentran aplanados, tienen una cara de cansancio estos niños porque son niños que por los periodos de apnea de sueño, del síndrome de apnea del sueño, tienen estos microdespertares, entonces no descansan bien, tienen este síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y aparte de esto, van a desarrollar una otitis media serosa, sinusitis a repetición. Entonces, con todo esto, el paciente ya tiene que tener un tratamiento. Ya que el tratamiento, como vamos a hablar más adelante, es netamente quirúrgico en estos pacientes. Entonces, si nosotros vemos las manifestaciones clínicas en el síndrome de respiratorio oral asociado a hipertrofia adenoidea, vamos a ver que de los 0 a los 2 años el paciente solamente va a tener una respiración ruidosa, ronquidos, apnea del sueño, puede haber rinorrea frecuente, no tiene un crecimiento normal como los demás niños. De 2 a 4 años ya empezamos a ver que es un niño que ya no solamente cuando duerme está con la boca abierta, sino también cuando ya nos conversa, nos habla, el niño presenta siempre los labios entreabiertos, hay babeo, estrechamiento de la cavidad nasal, puede haber enuresis, retraso del crecimiento. A los 4 o 6 años ya empezamos a ver estas alteraciones estéticas con la fascia adenoidea, cambios posturales, irritabilidad, somnolencia, no rinden en el colegio y a los 7 años, ya adolescentes, comienza a tener halitosis, hay bajo rendimiento deportivo, obesidad, porque todo este síndrome del apnea obstructivo del sueño, si nosotros vemos la fisiopatología, tiene que ver con mucho de desarrollar otras enfermedades como es diabetes infantil, hipertensión, entonces por eso la importancia de conocer acerca de esta hipertrofia adenoidea y tratar a los niños desde muy pequeños, no esperar a que sean adolescentes cuando ya ha habido todos estos problemas, porque estas alteraciones, por ejemplo, esta fascia adenoidea, si nosotros ya operamos a estos niños en esta fascia adenoidea, no es que vaya a regresar su carita como era antes, sino ya va a quedar con esa fascia adenoidea para toda la vida. Entonces, no hay que esperar a que el niño presente esta fascia adenoidea para recién nosotros operar al niño o hacer que el niño ya tenga obesidad, ya tenga diabetes, ya tenga hipertensión infantil para recién nosotros decidir y hacer más estudios para descartar lo que es lo de esta hipertrofia adenoidea. Entonces el tratamiento, como le dije, principalmente es quirúrgico y el tratamiento quirúrgico nos los va a dar la placa de rayos X de Kabum. Nosotros al ver la placa de rayos X de Kabum vamos a ver que es una placa lateral donde nosotros podemos visualizar la apertura de lo que es la parte de la tanto rinofaringe como orofaringe que baja hasta lo que es la laringe. Entonces, esta parte debería estar libre, pero cuando hay un crecimiento de las adenoides, por ejemplo, acá vemos en la primera imagen una adenoide pequeña y vemos toda esta porción que está más oscura, que es por donde va a pasar el aire normal, entonces el niño no va a tener dificultad para la respiración nasal. A diferencia de la siguiente imagen donde ya vemos un crecimiento de la adenoides, que si nosotros lo ponemos en grado sería un
tercer grado porque está casi chocando la adenoides con la pared anterior de lo que es la orofaringe y no hay paso si vemos, no hay un paso del aire a través de la rinofaringe. Entonces, los grados, como les dije, nos va a dar la placa de rayos X, siendo un grado 1 cuando es menos del 36% del grado de obstrucción, un grado 2 cuando es menos del 66% el grado de obstrucción y el grado 3 es cuando ya es una obstrucción completa o más del 67%. Entonces, a estos pacientes, cuando tienen un grado 2 o un grado 3, y el tratamiento es completamente quirúrgico. Cuando es un grado 1, podríamos decir que es un grado normal porque siempre va a haber un pequeño crecimiento de las amígdalas, las amígdalas faringias en los niños, pero no tienen que llegar a grado 2 o grado 3, que ya nos están indicando que ya están presentando una insuficiencia ventilatoria por el crecimiento de estas amígdalas. Entonces, el tratamiento de la adenoiditis crónica obstructiva es un manejo quirúrgico. Casi siempre cuando hay aumento o crecimiento o una hipertrofia de las adenoides, también va a haber un crecimiento de las amígdalas. Entonces, casi siempre cuando nosotros hacemos el tratamiento de adenoidectomía, también realizamos lo que es una amigdalectomía. Es importante también evaluar en estos niños el manejo de otitis medias crónicas, de otitis medias serosas. Como les dije, estos pacientes, por tener tanto tiempo el crecimiento de estos adenoides obstruyendo lo que es la trompa de Eustaquio, van a desarrollar lo que es una otitis media serosa. Entonces, estos pacientes también al hacerles en sala de operaciones el manejo quirúrgico de la adenoidectomía y amigdalectomía, hay que pensar en evaluar el oído para tal vez colocar lo que son tubos de ventilación para que ese oído mejore. El tratamiento mucolítico, vasoconstrictor y manejos también de las alergias, porque también se ha visto que lo que son la hipertrofia adenoidea tiene que ver con un cuadro alérgico, la malnutrición y la inmunodepresión del niño. Es importante ver que nosotros cuando retiramos estas adenoides, como visualizamos en esta imagen, el tratamiento va a ser bastante eficaz. ¿Qué quiere decir? Que el paciente después de unos 15 días tras su cirugía va a tener una bastante mejoría de sus síntomas, ya no va a presentar el síndrome de la apnea del sueño, ya no va a roncar, va a poder dormir mejor. Pero indicarles a los pacientes que estas adenoides, principalmente en los niños, como es un tejido linfoide que crece a modo de protección, puede volver a crecer. Entonces, después de la cirugía, podría volver a crecer. Entonces, importante eso explicarles a los padres. ¿Cuándo van a ser las indicaciones de la adenoidectomía? Vamos a ver que van a haber indicaciones absolutas, indicaciones relativas y las contraindicaciones. En las indicaciones absolutas, sí o sí operar al paciente cuando ya nosotros hagamos una historia de la enfermedad y el paciente empiece a presentar apneas. Cuando el paciente ya empieza a desarrollar la fase adenoidea. Cuando hay fenómenos óticos frecuentes como otitis media serosas y cuando hay etmoiditis. Producción de hemorroiditis. Y las indicaciones relativas según la sintomatología, ¿no? Que mi niño se enferma frecuentemente, que mi niño tiene rinorrea, que mi niño no está descansando bien. Entonces, de acuerdo a cómo veamos que le está afectando la vida al niño, vamos a ver como indicaciones relativas. ¿Cuándo no se va a realizar este tratamiento de adenoidectomía? Principalmente si el paciente tiene el antecedente de lo que es hendidura palatina, porque nosotros al realizar la adenoidectomía podemos aperturar más lo que es si el paciente aún presenta la hendidura palatina y si presenta alguna enfermedad sistémica, ¿no? Entonces acá tenemos cómo se realizan los instrumentos con los que se realiza la adenoidectomía. Podemos visualizar que este es un bajalenguas, un abrebocas diré, el cual nos permite que la boca del niño esté aperturada completamente durante la cirugía y esto se llama un adenoidectótomo, que es como una cureta que se encarga de limpiar, de sacar toda la adenoides. Complicación principal en esta cirugía, la hemorragia. Entonces es importante al realizar nosotros esta cirugía, tratarnos de ser lo más pulcros posible y sacar todas las adenoides, ¿no? Porque estas se van raspando y si nosotros seguimos raspando y pasamos más allá de la adenoides, lo que vamos a hacer sangrar es el músculo y los sangrados musculares son de difícil control. Así también como aquí en la fosa de Rosenmüller también pasa ramas de la carótida que pueden ser lesionadas si nosotros hacemos un curetaje muy fuerte de lo que son las adenoides. Entonces, principal complicación de esto, lo que es la hemorragia.
Luego tenemos lo que son las amigdalitis. Vamos a ver que estas amigdalitis pueden ser víricas, bacterianas o amigdalitis crónicas. En las amigdalitis víricas inespecíficas pueden ser por adenovirus, por mixovirus, en las específicas por el virus del Epstein-Barr, el herpes simple, herpes zóster o coxsackie, y en las bacterianas las inespecíficas por el estreptococo y las específicas por el bacilo fusocelular de Plaudicen o el treponema pálido. Y en las amigdalitis crónicas, cuando es una amigdalitis gaseosa, abscedificada supurativa, estreptozótica por el beta hemolítica o ya complicada. Entonces, en lo que son las amigdalitis víricas, vamos a ver que hay virus inespecíficos que con mayor frecuencia producen las amigdalitis agudas víricas. Van a ser tanto los mixovirus como los adenovirus. Estos van a tener un carácter epidémico que van a ser más frecuente principalmente en lo que son periodos invernales, otoño y primavera. Y el principal contagio es en los niños a través de las gotas de flujo. En su cuadro clínico va a haber un periodo de incubación donde va a haber un poco de odinofagia, luego precedida por un síndrome gripal con rinitis, dolor de garganta, insuficiencia respiratoria nasal, un poco de rinorrea, congestión nasal y estornudos. Y vamos a ver que el síntoma principal va a ser la odinofagia, ¿no? El dolor de garganta, que puede estar acompañada de sensación de sequedad faríngea, un poco de prurito, que muchos niños lo pueden referir que se va hacia el oído. Al hacer la oreofaringoscopía con un depresor lingual, con un bajalenguas, nosotros lo que vamos a visualizar es, como vemos en la imagen, la región amigdalina con una área tumefacta, con pérdida de los relieves anatómicos y una úvula típicamente edematosa, como visualizamos en la imagen, se llama también el signo de la úvula. Los pilares anteriores y posteriores muestran los límites borrados de aspecto rojo, eritematoso, con pequeñas arañas vasculares que van a ser las microhemorragias submucosas. Ahora, este síndrome de la amigdalitis vírica se puede acompañar de lo que es una fiebre faringoconjuntival, donde aparte el niño de tener todas estas molestias a nivel de orofaringe, vamos a ver que se va a producir un eritema conjuntival que afecta a ambos ojos, como visualizamos en esta otra imagen de abajo, donde el niño va a presentar como una conjuntivitis. Esto principalmente cuando está relacionado con lo que es el virus del adenovirus. Entonces, en las amigdalitis víricas, vamos a ver que casi el 50% de las amigdalitis van a ser víricas. Los virus más comunes van a ser el adenovirus y el rinovirus. Los síntomas va a ser disfagia, odinofagia, fiebre, eritema orofaringio, y el tratamiento simplemente es de sostén, con líquidos, hidratar siempre al paciente, reposo. Y si, por ejemplo, vemos una amigdalitis vírica un poco más específica, por ejemplo, por el virus del Epstein-Barr, vamos a ver que el virus del Epstein-Barr va a ocasionar esta faringitis, como visualizamos en esta imagen. Va a ser parte del síndrome de mononucleosis infecciosa, que es común en niños y en jóvenes, y esto se va a transmitir por vía oral. Lo importante de esto, que nosotros al hacer la orofaringoscopía, con el bajalengua, lo que vamos a visualizar es que las amígdalas acá no solamente van a estar rojitas, van aumentadas de tamaño con eritema, como hemos descrito anteriormente, sino estas van a estar cubiertas también con un exudado expenso blanco grisáceo. Entonces también no solamente nosotros visualizamos, digamos, manchas blancas en las amígdalas y dijimos, ya es una amigdalitis bacteriana, no, porque también en la virus del Epstein-Barr se forma como un exudado blanco grisáceo, pero como que es un exudado en forma de alfombra, no es un exudado que chorrea como en las amigdalitis bacterianas. Aparte, el paciente va a tener fiebre, malestar generales, puede haber linfadenopatía, puede haber hepatoesplenomegalia. Entonces, esta es la diferencia en lo que es la amigdalitis, pero producida por el virus del Epstein-Barr. Después tenemos lo que son las amigdalitis agudas bacterianas o la eritematopultasia, principalmente porque va a haber eritema y va a haber pus, por eso es eritematopultasia. Vamos a ver que la principal bacteria que afecta para producirse estas amigdalitis agudas bacterianas va a ser lo que es el estreptococo beta hemolítico, o puede haber también una flora mixta por el estreptococo beta hemolítico y también el Haemophilus influenza. En la anatomía patológica vamos a ver que las criptas amigdalinas aparecen con abundante descamación celular.
hay presencia de supuración. En el tejido linfoide aparece una infiltración de polimorfonucleares muy intensa con fenómenos de vasodilatación y edema. En el cuadro clínico, el periodo inicial cursa como algo vírico, con un cuadro de odinofagia y disfagia, con un poco de malestar general, para lo cual después el paciente va a percibir que hay secreción, salida de secreción faríngea espesa, con mal olor, con cambios de coloración, viscoso y denso. En la orofaringoscopía con depresor vemos las amígdalas de volumen tumefacto considerable, de modo bilateral y simétrico, eritema difuso amigdalar y del velo palatina, las criptas con presencia de supuración. Como les dije en lo del Epstein-Barr, vemos como un manto blanco que rodea toda la amígdala. En cambio, acá vemos supuración como salida de pus cayendo por las amígdalas. Se puede ver una lengua taburral y a la palpación cervical mostramos la presencia de lo que son adenopatías a lo largo de las cadenas subangulomandibulares. Acá es importante ver un tipo de patología de amigdalitis escarlatinosa que es producido por lo que es el Streptococcus beta hemolíticos del tipo A, donde el paciente, además de presentar un enantema difuso en toda la faringe de carácter aframbuesado, acá lo importante de ver la parte de una lengua aframbuesada, que va a tener los síntomas igual que una amigdalitis bacteriana con odinofagia. Acá por la gran inflamación que se presenta, el niño puede tener también vómitos intensos por la inflamación. Puede haber taquicardia y vamos a ver que transcurridos los días esta lengua va a quedar depapilada, persistiendo la coloración rojiza. Además van a haber adenopatías y lo importante de esto, vamos a ver que el paciente va a presentar, aparte del enantema que es a nivel de las mucosas orales y la lengua frambuesada, vamos a ver un exantema a nivel de piel. Entonces, acá vemos amigdalitis bacteriana, como se visualiza la salida de pus a través de las criptas amigdalinas, como podemos ver acá, y el inflamado eritematoso, la vasodilatación, ¿no? Y las zonas de puntos hemorrágicos. Lo que es la escarlatina, donde vemos que el niño presenta, lo más notable es esta lengua frambuesada, va a tener síntomas más severos con fiebres altas, el exantema con un sarpullido rojo, y eso principalmente en lo que es la escarlatina. Ahora tenemos otra que son amigdalitis bacterianas específicas, que es la amigdalitis producida por Plauvicent, por la bacteria Plauvicent, donde vamos a ver que esta es una amigdalitis aguda producida por el bacilo fuso espiral o de Plauvicent, que esta, a diferencia de las otras amigdalitis, esta va a tener un carácter unilateral por afectación de una sola amígdala, como podemos ver en esta imagen. Y vamos a ver que esta amígdala aparece recubierta por un manto blanquecino, solamente una amígdala es la afectada. Y en la región central va a haber una región umbiliforme, como visualizamos acá, que corresponde a una lesión ulcerada. Los pacientes que tienen este tipo de amigdalitis casi siempre son los pacientes que presentan alguna alteración dental, como van a ser el uso de prótesis fijas o en malas condiciones dentales, pacientes inmunodeprimidos o pacientes que tengan abundantes caries dentales. Entonces, en lo que son las amigdalitis bacterianas agudas, vamos a ver que va a presentar estos síntomas de dolor faríngeo, disfasia, amígdalas eritematosas con o sin exudados. Y cuando son amigdalitis recurrentes, es importante acá y que ustedes aprendan también para su examen lo que son los criterios de Paradise, ya que estos criterios de Paradise nos van a indicar cuando el paciente está presentando o ya está haciendo lo que es una amigdalitis crónica. Entonces, los criterios de Paradise va a ser cuando el niño tiene 4 o 7 ataques de amigdalitis aguda en un año, o tiene 5 cuadros por año durante los 2 últimos años, o 3 ataques por año durante los 3 últimos años. Vamos a ver que cuando el paciente ya presenta de 6 a 7 episodios por año en los últimos 2 años o 3 por año en los últimos 3 años, que es como que un grado más grave de los criterios de Paradise, este paciente ya tiene que ser sometido a una amigdalectomía. Una amigdalitis crónica, cuando hay más de 7 episodios en un año, acá la garganta va a ser dolorosa, persistente, el dolor va a ser persistente, el paciente ya va a presentar anorexia, disfaxia, eritema faringoamigdalina y halitosis. Y podemos visualizar acá cálculos amigdalinos de olor fétido, que son los llamados tonsolitos. Es con lo que vienen los pacientes indicándonos que ellos botan como piedritas
de las amígdalas con presencia de gran mal olor. Entonces eso ya nos está indicando que hay posible casium en estas criptas amigdalinas y el paciente está cursando con lo que es una amigdalitis crónico y lo recomendable en es realizar una exéresis de estas amígdalas. Ahora, cuando es una amigdalitis micótica, vamos a ver que el principal germen que afecta lo que es las amígdalas es lo que es la Candida albicans. Vamos a ver cómo visualizamos en esta imagen, cómo se va a ver, que van a ser como lesiones en forma de algodón que se encuentran tanto en amígdala y también en lo que es el paladar, ¿no? En la región del paladar blando. Principalmente se den pacientes inmunocomprometidos, principalmente es un cuadro de los pacientes que sufren VIH, puede encontrarse también en neonatos o que en pacientes que utilicen antibioterapia por largo plazo. Como le dije, lo que encontramos son placas algodonosas con apariencia de queso sobre la mucosa faríngea y también se puede ver sobre lo que es el paladar blando, que nosotros al quererlas desprender con el baja lengua vamos a encontrar una zona eritematosa y vamos a despertar aún más dolor en el paciente. El tratamiento principal es con el uso de nistatina, 1 o 2 mililitros 4 veces al día en pacientes pediátricos y hasta 6 mililitros en adultos. Eso es en lo que es las amigdalitis micóticas. Ahora, también es importante para nosotros diferenciar lo que es la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, lo que son los criterios de Centor, y ahora también se están utilizando la escala de Max-Isaac. Entonces, en los criterios de Centor, eso también tienen que saber ustedes, nos va a dar ciertos puntajes y de acuerdo a estos puntajes nos va a dar el porcentaje de que nos estaríamos enfrentando a una amigdalitis tipo bacteriano. Entonces, si el paciente presenta temperatura axilar mayor a 38 grados, hipertrofia o exudado amigdalar, adenopatías cervicales dolorosas y hay ausencia de tos, todos estos nos van a sumar puntos y si nosotros sumamos 4 puntos, que es lo máximo de estos criterios de Centor, estaríamos en un 41 a 61% de seguridad que el paciente está desarrollando una amigdalitis bacteriana. Junto con lo que son la escala de Mac-Isaac, donde de acuerdo a la edad nosotros ponemos puntajes, por ejemplo, si es menos de 14 años más 1, si es entre 15 a 44 años es 0 y si es mayor a 45 años es menos 1, también nos estaría dando una probabilidad de que el paciente esté desarrollando una amigdalitis bacteriana. Listo, ahora hablando de lo que son las amigdalitis crónica, vamos a ver que en el adulto estas lesiones se producen en el seno de las amígdalas fibrosas, fenómenos de retracción. Entonces, cuando se produce una amigdalitis crónica en adulto, a diferencia de cuando se produce una amigdalitis crónica en niños, en el adulto estas amígdalas ya también son atróficas, no se hipertrofian, no crecen, sino se empiezan a poner en unas amígdalas pequeñas de un color un poco más pálido. Y en los niños estas se asocian a lo que es la hipertrofia amigdalina. Los gérmenes más frecuentes que se encuentran acá es lo que es el Streptococcus viridans y el Streptococcus hemolíticos que colonizan profundamente lo que es el estroma de las amígdalas palatinas y generalmente esto ocurre por los cursos de amigdalitis a repetición. Vamos a ver que acá no van a haber síntomas específicos, pueden haber momentos que el paciente presenta odinofagia, sensación de sequedad, de carraspeo, sensación de cuerpo extraño, tos seca, hasta halitosis, pero no van a haber síntomas específicos de esto. Se puede hacer la maniobra de Vigo-Smith, que es la que vimos con el baja lengua y apretando el otro baja lengua a las amígdalas para ver la salida de casium o la salida de los llamados tonsolitos, que ya nos indica que está desarrollando el paciente lo que es una amigdalitis crónica. También nos podemos ayudar lo que es con un diagnóstico analítico, donde vamos a ver, por ejemplo, que en el hemograma, cuando nosotros vemos una leucocitosis con neutrofilia, estamos pensando en algo bacteriano, pero si vemos una leucocitosis con linfomonocitosis, estaríamos pensando en algo más vírico. Ahora podemos ver el ASLO, que es la proteína antiestreptolicina, que esta es una proteína que se encuentra en lo que es el estreptococo. Si nosotros la encontramos aumentada, eso nos va a indicar contacto previo con el estreptococo del paciente. Se ha visto que pedir el ASO o el ASLO, que es lo mismo,
no nos indica ahorita que hay una infección activa, sino que el paciente ya ha tenido contacto con el estreptococo y por eso está haciendo lo que es una amigdalitis crónica. Después el uso del BCG, PCR o complemento, vamos a ver que estas son proteínas solamente que nos indican procesos inflamatorios. Entonces, un proceso inflamatorio en ese momento ya no nos está indicando que es algo crónico, sino que es algo más agudo de ese momento. Y se puede hacer también la test de determinación rápida de anticuerpos para diagnosticar lo que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Tratamiento es con el uso de penicilinas, también se puede utilizar el uso de amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico y en en los pacientes que son alérgicos a las penicilinas usaremos el uso de lo que es la clindamicina y en lo que son los pacientes crónicos ya pensar en realizar lo que es una amigdalectomía. Ahora hablando acerca de lo que es el absceso periamigdalino, como vimos en las anteriores imágenes, es cuando se presenta pus entre la cápsula amigdalina y el músculo constrictor superior de la faringe. Se inicia tras un periodo de flemón, o sea, primero solamente hay una inflamación, eritema de lo que es el pilar anterior, la amígdala y hasta la porción blanda del paladar, para luego que se produzca pus y este pus vaya hacia lo que es la cápsula amigdalina y el músculo constrictor superior. Esta es una infección grave, principalmente si es un paciente inmunodeprimido, porque vamos a ver que estas colecciones de pus van a avanzar rápidamente y no van a avanzar hacia la parte de afuera, hacia la parte oral, ¿no? Sino van a empezar a disecar los planos profundos hasta hacer un absceso parafaringio que ya produzca lo que es dificultad respiratoria. Entonces, el paciente como sintomatología va a presentar un dolor faringio que se va a iniciar en una hemifaringe, va a ser progresivo. Es decir, que el paciente no nos va a decir que le duele toda la garganta, sino solamente le duele la amígdala derecha, la amígdala izquierda, de acuerdo a donde esté el flemón periamigdalino. Va a haber otalgia refleja, va a haber una reducción del consumo principalmente a sólidos para luego pasar a tener una dificultad para el consumo de líquidos. Principalmente porque el paciente al tener este flemón periamigdalino va a empezar a tener trismo, no va a poder aperturar la boca y por eso le va a ser la dificultad del paciente para respirar y para poder consumir alimentos. Vamos a ver que la posición de la cabeza va a estar inclinada debido a una tortícolis refleja que va a tener y va a tener cambios en la resonancia de la voz, una voz amigdalina. Y malestar general con fiebre alta por el proceso de septicemia que hay. A la exploración de la cadena cervical vamos a encontrar adenopatías reactivas y es difícil realizar el estudio del orofaringoscopio con el condepresor para bajar la lengua por el trismus que presente el paciente. El tratamiento de como visualizamos en la imagen, cuando nosotros podamos visualizar esto, haciéndole aperturar lo más que se pueda al paciente, vemos cómo todo el pilar anterior y todo lo que es el paladar blando se encuentra abombado, se encuentra edematoso, se encuentra eritematoso y hasta se visualiza cómo empieza a salir cierta cantidad de pus. Vemos cómo la úvula está desplazada hacia el otro lado. Vemos que es un absceso periamigdalino derecho y vemos cómo la úvula se desplaza hacia el lado izquierdo. Puede haber una lengua saburral, puede haber halitosis. Como les dije, el paciente no va a poder aperturar la boca. El tratamiento principal, todos estos pacientes con este absceso periamigdalino, se van a hospitalizar, se va a realizar un drenaje de el cual se va a hacer a nivel del pilar anterior para no producir una insuficiencia velopalatina. Entonces se hace una pequeña incisión a nivel del pilar anterior, se va disecando los planos musculares, principalmente el músculo constrictor, hasta encontrar la cavidad de la cápsula donde se está acumulando el pus para poder eliminar toda la cantidad de pus que hay y se le deja al paciente a veces con un drenaje o se apertura todos los días hasta que empecemos a ver disminución de esta tumoración, de esta infección que tiene el paciente. Estos pacientes se hospitalizan, como les dije, por lo menos con 2 antibióticos. Nosotros utilizamos acá lo que es la ceftriaxona y la clindamicina juntas y son estudiadas para ver si tienen alguna inmunosupresión, principalmente lo que es VIH.
Ahora, en lo que es hipertrofia amigdalina, vamos a ver que se produce cuando hay un aumento desmedido del volumen amigdalino en lo que son las amigdalitis crónicas. Como dije, esta hipertrofia amigdalina principalmente se va a ver en lo que son niños. En los adultos, las amígdalas más se atrofian que crecen. El cuadro clínico va a ser un paciente pediátrico que va a venir con tos y esta tos va a ser debido a la acción que las grandes amígdalas producen sobre la faringe, ya que va a haber ser una tos irritativa, similar a lo que es un cuerpo extraño. Puede haber náuseas también. Vamos a ver que no se van a producir todavía fenómenos de obstrucción respiratoria o fenómenos disnéicos en vigilia, pero cuando el niño duerme, sí la mamá nos va a indicar que el niño ronca y presenta periodos de apnea. Como les dije, cuando hay una hipertrofia amigdalina, casi siempre se relaciona con lo que es una hipertrofia adenoidea. En la exploración vamos a ver las amígdalas palatinas bilaterales grandes, aumentadas de tamaño, que lo incluyen en gran medida el istmo de las fauces. Al igual que las adenoides, acaban a tener grados. El grado 0, donde vamos a ver que el grado 0 no hay crecimiento, ni siquiera se llega a visualizar lo que son las amígdalas palatinas, se ve el pilar anterior y el pilar posterior. En el grado 1, donde hay una obstrucción menor al 25% de la luz faríngea, y vemos que la amígdala palatina no sobrepasa todavía lo que es el pilar posterior. Podemos visualizar el pilar posterior. En el grado 2, la hipertrofia es entre un 25 y un 50%. Ya no visualizamos el pilar posterior o sobrepasa ya el pilar posterior. En el grado 3, la hipertrofia es entre el 50 al 75% de la luz y acá ya sobrepasa completamente el pilar anterior, y en el grado 4 ya es cuando ambas amígdalas se contactan. Entonces, si nosotros visualizamos en esta imagen de acá arriba, visualizamos que esta es una hipertrofia amigdalina de 4º grado que sí o sí ya requiere un tratamiento quirúrgico de este paciente. Ahora, la amigdalectomía, vamos a ver que van a haber amigdalectomías completas o solamente parciales para sacar una porción de la amígdala. Nosotros preferimos, o es la mejor manera de realizar la amigdalectomía, es sacar todo el tejido de la amígdala para evitar las recurrencias, porque si nosotros si hacemos una amigdalectomía parcial y dejamos una porción de amígdala aún, con las infecciones recurrentes que va a presentar el paciente, pueden volver a crecer estas amígdalas. Entonces, casi nosotros hacemos una amigdalectomía extracapsular, que quiere decir de toda la amígdala, y es retirada toda la amígdala, dejando la fosa amigdalina completamente vacía, solamente con el pilar anterior y el pilar posterior, como vemos en estas imágenes. Y es así como quedan las fosas amigdalinas, ¿no? Ya sin la amígdala, con presencia de tejido cicatrizal, que esto durante 15 días o un mes ya va cicatrizando y formando una mucosa normal. Estos pacientes, luego del tratamiento de la amigdalectomía, se les pide principalmente que su dieta sea licuada y sea una dieta fría, principalmente por por estas fosas palatinas, por estos huecos palatinos que dejamos, para evitar infecciones que se queden pedazos de comida y puedan producir la infección de estos lechos amigdalinos, y la comida fría para desinflamar. Luego, cuando se une tanto la infección, ya no solo de las amígdalas, sino de la faringe, vamos a llamar a esto a una faringoamigdalitis. Y es como casi siempre vienen los pacientes. Casi nunca solamente viene la afección de las amígdalas, sino casi siempre vienen con el diagnóstico de una faringoamigdalitis. Vamos acá que el germen más importante que produce la faringoamigdalitis es el estreptococo beta hemolítico. Esto se va a presentar entre un 5 y un 30% de todas las faringoamigdalitis. Es más común en niños entre 5 a 6 años de edad, y el cuadro clínico es igual que una amigdalitis, ¿no? Fiebre, dolor de garganta, sequedad de la mucosa, adenopatías cervicales, disfagia o dinofagia. Y si pues, nosotros hacemos la faringoorongoscopía, podemos ver las mucosas eritematosas con o sin exudado. Y el tratamiento principalmente es con el uso de penicilinas, o amoxicilina pura o amoxicilina con ácido clavulánico.
y lo que son las faringitis crónicas. Estas faringitis crónicas son las que vienen los pacientes adultos mayores, que presentan un dolor de garganta, que cuando ellos vienen a la consulta dicen: "Ay, doctora, yo sufro de este dolor de garganta hace años, no se me pasa con nada". Y nosotros, al hacer el examen físico, lo que visualizamos son estas imágenes. Como en la imagen A podemos visualizar a nivel de la faringe, no vamos a visualizar necesariamente amígdalas, porque estos pacientes, como les dije, son adultos mayores donde sus amígdalas casi siempre están atróficas. Pero a nivel de faringe, que es la pared posterior que vemos, vemos lo que son estos folículos linfoides bien circunscritos, edematosos, rojos, de un color rojo vinoso. Pero alrededor de estos vamos a ver una mucosa normal, no vemos una mucosa eritematosa. Y en la imagen B podemos ver que, aparte de estos folículos linfoides que hay que se encuentran inflamados, van a aparecer unos cordones, que van a ser los rámulos vasculares, o los cordones que nos indican que el paciente está presentando lo que es una faringitis crónica. Ahora, en la imagen C podemos ver de otro tipo de paciente donde ya presenta lo que es una faringitis crónica, pero ya atrófica, donde vemos las características de la faringe de la pared posterior, donde esta cambia de coloración y vemos una mucosa más involutiva, una coloración más pálida de la mucosa. Acá principalmente, en estos pacientes, no pensar que es algo infeccioso todo esto, sino es algo crónico, y descartar los hábitos que pueden estar produciendo esta inflamación crónica de la faringe. ¿Y cuáles pueden ser estos hábitos? Por ejemplo, los pacientes que fuman, los pacientes que toman alcohol, los pacientes que están sometidos a cambios de temperatura brusca, los pacientes que son riníticos, alérgicos y tienen una insuficiencia ventilatoria nasal, que siempre nos respiran con la boca abierta, o también lo que es el reflujo faringolaríngeo, donde lo que son los jugos gástricos suben e inflaman todo lo que es la faringe y producen esta faringitis crónica. Entonces, en el caso de que son faringitis crónica, como les dije, no se visualizan las amígdalas, sí se visualiza la faringe, y esto es una patología netamente de personas adultas, y tenemos que acá ver los hábitos que presenta el paciente. ¿Ya? Ahora, ya por último, terminando ya con la clase, vamos a hablar acerca de lo que son las laringitis. Vamos a ver que van a haber laringitis infecciosas, que pueden ser víricas, bacterianas o fúngicas, las alérgicas, las medicamentosas, las térmicas, las mecánicas, autoinmunitarias o climáticas. Entonces, lo que vamos a tocar acá son las infecciosas. Entonces, comenzamos de la parte más baja, que es la laringotraqueitis, que quiere decir que la inflamación tanto de la laringe como de la tráquea es una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio superior. Es mayor frecuencia entre niños de 1 a 3 años y se compromete desde la laringe hasta las pequeñas subdivisiones bronquiales. Afecta con más intensidad a la zona del cono elástico. Su etiología casi siempre es viral por el virus del parainfluenza, y pueden tener una sobreinfección bacteriana. Entonces, lo que vamos a ver acá es que el paciente va a presentar primero un resfrío común, pero luego puede tener una tos y una voz disfónica, y posteriormente puede haber estridor con una insuficiencia respiratoria. Vamos a ver que este estridor va a ser un estridor inspiratorio, va a haber una disnea mixta, y vamos a ver presencia de cuadro clínico de insuficiencia respiratoria con tirajes, y va a presentar también tos perruna. Si nosotros hacemos la auscultación pulmonar, vamos a ver que van a haber estertores broncopulmonares, y en la analítica general vamos a ver que van a haber una alteración en la fórmula leucocitaria, ¿no? Una leucocitosis con desviación izquierda. Entonces, los síntomas, como les dije, comienza como un resfriado común, luego empieza a desarrollar una tos perruna, luego una disfonía, un estridor respiratorio, síntomas de que el paciente está teniendo una insuficiencia respiratoria aguda con retracción costal o costodiafragmática, palidez peribucal con cianosis, anorexia y fiebre. Lo que nos va a ayudar en estos pacientes es pedir una radiografía de cuello, donde vamos a ver el signo de lápiz, donde vemos un estrechamiento a nivel del trígono de tráqueo-laringio, como podemos visualizar en estas tres imágenes, ¿no? Se forma como la punta de un lápiz.
Y vamos a ver cuando el paciente está gravemente comprometido y tiene grandes síntomas de insuficiencia respiratoria aguda, este paciente tiene que hospitalizarse, asegurar la vía aérea, ya sea por intubación endotraqueal o traqueostomía. Entonces tenemos que valorar cómo está esta vía aérea y el tratamiento va a ser hidratación parenteral, corticoides endovenosos, el uso de antibióticos y hasta el uso de adrenalina. Se puede hacer nebulizaciones con lo que es adrenalina. Ahora, en lo que es la epiglotitis aguda, vamos a ver que esta es una laringitis aguda de rápida progresión que afecta de forma preferentemente la epiglotis, se presenta con frecuencia en niños de 2 a 7 años y el agente etiológico importante acá es lo que es el Haemophilus influenza. Vamos a ver que esta infección afecta principalmente las partes blandas de la epiglotis. Y se trata de un proceso infeccioso grave. Entonces, como podemos visualizar en estas tres imágenes, si nosotros pedimos una radiografía, vemos acá que es el síndrome del dedo de guante, donde se visualiza como la epiglotis ahí tiene un gran aumento de tamaño. Y si nosotros hacemos un examen de nasofibrolaringoscopía y llegamos a esta epiglotis, vamos a encontrar de lo que la epiglotis tiene que ser normal, como en la figura C, donde no se ve inflamada y se ve de una estructura anatómicamente normal. En la figura B vemos cómo se inflama completamente, aumenta de volumen y obstruye todo lo que es la vía respiratoria. En su cuadro clínico va a haber una disnea de comienzo brusco y rápidamente progresiva, va a haber odinofagia, alteraciones de la resonancia de la voz, va a haber cialorrea porque va a haber como la presencia de un cuerpo extraño. El paciente va a tener esta posición, va a respirar mejor sentado y ligeramente inclinado hacia adelante. Y nosotros cuando veamos la epiglotis a través de una nasofibroscopía o orofaringoscopía, vamos a ver aumento de esta con enrojecimiento y se puede pedir una rayos X lateral de cuello. Es importante que cuando nosotros estemos sospechando de epiglotitis, al hacer estos estudios de la orofaringoscopía y la nasofibrolaringoscopía, tener mucho cuidado porque podemos producir un mayor aumento de volumen de y producir rápidamente la insuficiencia respiratoria aguda de este paciente. Entonces acá podemos ver cómo se edematiza completamente el epiglotis, ¿no? Está cerrando completamente lo que es la vía aérea. Esta es una imagen de un paciente que vino con este cuadro de epiglotitis, estuvo en observación, empeoró y a este paciente se le tuvo que realizar una traqueostomía para tener una vía aérea permeable y luego de eso recién se le tomó esta imagen por la vía oral al hacer una nasofibrolaringoscopía viral y se vio pues todo este aumento de volumen del epiglotis y la placa de rayos equilateral donde vemos el cartílago epiglótico aumentado de volumen. El manejo es principalmente asegurar la vía aérea porque el paciente lo que va a presentar van a ser mayor síntomas de insuficiencia respiratoria, entonces tiene que hacer una intubación endotraqueal, valorar una traqueostomía. Estos pacientes van a ser manejados en UCI, tienen que tener un ambiente húmedo, templado, con oxigenoterapia, se tiene que pedir un examen de gases a estos pacientes, tomar cultivos para descartar qué otra bacteria puede estar comprometida y la antibioterapia con amoxicilina y ácido clavulánico o ampicilina sulbactam o hasta ceftriaxona. Ahora, los abscesos paralaringios se dan a consecuencia de lo que es la faringitis o amigdalitis estreptocócica, donde vemos que es un acúmulo de pus localizado en el músculo constrictor inferior junto a la túnica carotidia. El paciente lo que va a presentar va a ser tumefacción y nosotros al pensar en esto, vamos a ver acá como visualizamos en la tomografía cadenas ganglionares con ganglios aumentados de tamaño y acá podemos visualizar esta colección de pus que empieza a obstruir la vía aérea, ¿no? Entonces el paciente va a tener síntomas de insuficiencia ventilatoria. El diagnóstico es a través de tomografía o ecografía, principalmente tomografía con el uso de contraste para descartar que esta tumefacción de pus, este acúmulo de pus, no sea una tumoración. Y el tratamiento es este drenaje de absceso a través de una laringoscopía, donde se hace un pequeño corte de esto y vamos a hacer que la pus drene hacia la vía aérea, pero aspirando para que no ingrese a lo que es tráquea y no haga neumonías, ¿no? Y el uso de antibioterapia como es penicilina, ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulanato.
Y por último, lo que son la laringitis aguda, que es una inflamación aguda de la laringe, está asociado a un resfrío común. Y acá lo característico para descartar de un resfrío común, que el paciente va a presentar disfonía o afonía, tos seca con dolor de garganta. En los adultos, la inflamación va a afectar el vestíbulo y la hendidura glótica sobre la función fonatoria. Acá el virus que más afecta para producir la laringitis aguda es el virus de la influenza o rinovirus, y los demás virus como adenovirus, parainfluenza, el virus sincitial respiratorio o el Coxsackie. 10% puede sobreinfectarse con una faringitis estreptocócica y el diagnóstico es más clínico y se puede realizar una laringoscopía o una nasofibrolaringoscopía si pese a nuestro tratamiento con AINES antiinflamatorios el paciente no mejora su sintomatología principalmente de lo que es dismifonía. Entonces el tratamiento, reposo de la voz, analgésicos, humidificación del aire, se puede producir nebulización, realizar nebulizaciones con corticoide. Y si pese a este tratamiento el paciente no mejora, se le pedirá ya estudios más adecuados para hacer una nasofibrolaringoscopía. Entonces, esto si los síntomas principalmente de la disfonía son más allá de los 10 a los 15 días para descartar otro tipo de cosas como pueden ser la presencia de tumoraciones. Esta es una enfermedad banal en adultos, o sea, el paciente puede presentar disfonía, pero con el uso de antiinflamatorios, como hemos dicho, va a mejorar. Pero en los niños ya es una enfermedad grave, principalmente porque acá la laringitis aguda en niños va a ser una laringitis de disneysantes por la anatomía que presentan estos niños. Vamos a ver cuando ustedes lean las diapositivas que el niño, a diferencia de lo que es un adulto, a nivel de laringe, sus cartílagos laringeos son más laxos, son más fáciles de colapsar, el vestíbulo laringeo es de menor tamaño, es más como un tubo recto en vez de tener porciones más duras, entonces es más fácil que una laringitis aguda en niño produce bastante lo que es una insuficiencia respiratoria aguda. Se dice por cada milímetro de edema que se produzca a nivel de la laringe, obstruye el 20% o hay una disminución del 20% del total del diámetro subglótico del niño. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros en el niño pensamos en una laringitis, actuar rápidamente. El tratamiento de esta, al igual que de la laringitis aguda en el adulto, son nebulizaciones con corticoides y adrenalina, dar antiinflamatorios y continuar el manejo del paciente para visualizar cómo se encuentra su vía aérea. Si no, en estos pacientes hay que intubarlos. Y por último tenemos que son las laringitis crónicas, que está relacionada con una inflamación crónica de la laringe por causas no bien definidas. Siempre las cosas crónicas hay que buscar factores irritantes como puede ser el tabaco, el alcohol, el reflujo o si hay infecciones a repetición. Acá va a prestar predominantemente lo que son jóvenes en 30 a 60 años. Listo, chicos, eso es todo de las clases teóricas de hoy, de lo que es semiología de cavidad bucal y faringe y todo lo que es patología inflamatoria de faringe y laringe. ¿Alguna duda, chicos? Chicos, Doctora, me parece que por ahora no habría dudas. listo. Pues ya nos vemos en la próxima clase teórica, que sería el próximo lunes. Ya suerte en su examen el día de hoy.